Esta semana, desde la Palabra de Dios, Entonces yo me puedo saber como los fariseos de pe a pa todo este libro y citar con versículos y luego esto no me salva. Lo que me salva es que yo he aceptado a Jesús. Yo vivo conforme a esa ley del amor que Él me ha dado. O sea, mi corazón está abierto. Los labios de mi corazón, los oídos de mi corazón están abiertos. Y por eso es que siento una necesidad comunicársela a los demás. para una mejor experiencia de la palabra, te recordamos tener siempre a la mano tu Biblia y tu libreta o diario espiritual. A continuación, en nuestra reflexión, el mensaje del Padre Caro para esta fiesta del Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le pusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva y después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Qué tanto seguimos trayendo nuestras Biblias? Porque me parece que como que de repente ya hemos venido trayendo cada vez menos y hay gente que nunca la trae. A ver, levanten sus Biblias. No, todavía hay un buen, pero todavía hay también un buen que no las traen por ahí. Acuérdense que es importante para ir siguiendo el desarrollo y también pues tomar algún apunte, algo que nos ayude para que no se nos vaya. Acuérdense que es tan poquito el tiempo, aunque trato siempre de más o menos manejar un solo argumento que voy desarrollando, pues es importante tener alguna nota, ¿verdad?, que me recuerde algo que el Espíritu me dijo para que yo lo pueda llevar a mi vida y de esa forma pues se vaya dando la conversión. Hoy hablaremos precisamente de este tema, de cómo la palabra de Dios tiene que ir haciéndose pues parte de nuestra propia vida. Entrando en materia, hoy vemos en la parte final de este capítulo 7, del que no hemos leído todo el capítulo, no lo hemos leído. Como saben, pues la liturgia va privilegiando ciertas perícopas, es decir, ciertos espacios, y otros los va dejando en sus paralelos. Por ejemplo, el caso de la Sirofenicia, que está dentro de este capítulo. Ese lo vamos a leer más profundamente cuando toque el ciclo de Mateo. Pero es importante ir viendo cómo se va estructurando para ver exactamente cuál es el mensaje que quiere darnos y no quedarnos a veces pues solamente con una parcialidad. Yo quisiera que abriéramos rápidamente nuestro texto en este capítulo 7 de Marcos para poder entender qué es lo que el evangelista al final, ¿por qué pone en este contexto al final el texto que hemos escuchado, donde Jesús hace oír a este sordo? Al hacerlo oír, pues obviamente va a poder hablar. Generalmente los sordos son mudos o tartamudos porque pues no oyen, entonces pues no saben cómo hablar. Hoy ya hay otras técnicas, ¿verdad?, a través de diferentes cosas que ayudan más a esta gente que tiene este problema para que aunque no oiga, se pueda expresar mejor. Pero en aquel tiempo, pues prácticamente un sordo estaba llamado a ser también mudo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el mensaje? Recuerden que
los elementos históricos que aparecen están cargados de un significado teológico que es el que lo hace que sea parte de nuestra vida, para que no se quede simplemente pues en una historia que nos cuentan. Pues en aquel tiempo había un sordomudo y Jesús se lo encontró, le metió los dedos en los oídos, le puso saliva en la lengua y ya habló. Un hecho histórico, muy bonito, digo, qué padre, ¿verdad? Esta persona que tenía esta incapacidad, pues ahora la recupera gracias a un milagro. Pero ese no es el mensaje. Detrás de esto está lo que nosotros, los hombres y mujeres del siglo XXI, necesitamos entender sobre el mensaje que nos está dando el Señor. Este capítulo 7, vamos a ver que tiene algunos elementos interesantes. Déjenme, me posiciono. Si se fijan, la primera perícopa, el primer tema que trata el capítulo 7, vemos que el capítulo 6 se cierra completamente, o sea, ahí cierra toda una idea completa el evangelista y luego empieza una nueva sección. Se acercaron los fariseos a Jesús. Entonces el tema ya no lo empieza a ilustrar desde el momento en que nos dice quiénes son los personajes que están en esta primera parte, los fariseos. Estos fariseos, que es el texto que leímos precedentemente la semana pasada, vemos a estos fariseos que pues cuestionan a los discípulos y al mismo Jesús por qué no se lavan las manos. Y hablamos, el tema que nos presenta básicamente el autor es ese legalismo exagerado que hace que la ley se convierta en un Dios. O sea, lo más importante es la ley, independientemente de cualquier otra cosa, lo importante es la ley. Jesús, pues, les hace ver su error. Ustedes han cambiado la ley y han puesto sus propias leyes a sus propias conveniencias y así hacen que la ley que Dios puso, pues no se cumpla. Ese es como va terminando esta primera parte. Enseguida tenemos otro tema relacionado, la mujer sirofenicia, que no leímos, esa mujer que se acerca, lo tendríamos ahí a partir del verso 24, y entonces tenemos por un lado los judíos que viven una fe que no es la fe que se ha dado a través de la ley. Es un pueblo que se va quedando solamente con las tradiciones y que no va en profundidad. El siguiente pasaje, inmediatamente después, ahora nos dice que se dirigió a la región de Tiro y de Sidón, y ahí se va a encontrar a una mujer que le dice que tiene en su casa a su hija que está siendo molestada por un demonio. Jesús, en principio, como ya lo hemos meditado, les digo en otro, cuando leemos Mateo, es cuando se ve este pasaje, Jesús no le hace caso. La va llevando por el camino hasta que finalmente esta mujer se postra delante de él y le dice que le ayude. Jesús le dice que no ha venido para los paganos, que su misión no se ha de realizar entre los paganos, sino solamente en las ovejas perdidas de Israel. Finalmente la mujer pues insiste, Jesús le hace el milagro y entonces pondera la fe de un pagano. Dice, ni en todo Israel he encontrado una fe como la tuya. El fariseo, el hombre que debía de ser el hombre de la fe, ¿verdad? Digamos ahora el sacerdote, ¿no? El obispo, ¿no? Que debía de ser pues el hombre de la fe, pues no tienen fe. Han hecho de la ley simplemente un instrumento para beneficiarse ellos mismos. Por otro lado, tenemos una mujer pagana que no conoce al Dios verdadero y que sin embargo cree en Jesús, dice, tú puedes hacerlo, ayúdame. Y enseguida el capítulo termina con el pasaje que acabamos de escuchar. Jesús todavía está en un territorio pagano. Nos da claramente la indicación Marcos para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Por eso les digo, a veces leemos nada más un pedacito y como no vamos leyendo todo el contexto y qué es lo que está pasando, pues entonces nos quedamos solamente con un elemento parcial. Nos dice, al salir de la región de Tiro, si se fijan en el versículo 24, nos dice que ahí es en donde iba, ¿verdad? Allá se dirigió Jesús a la región de Tiro, dice el versículo 24, y para darle continuidad, en el versículo 31 dice, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón,
iba hacia el lago de Galilea. Es decir, estamos todavía en un territorio pagano. ¿Quién es el beneficiado de esta curación? Un pagano, no un judío. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí en el fondo? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Continúa el relato y este hombre, un hombre que no conoce la verdadera fe, que no conoce a Dios, se le abren sus oídos y empieza a hablar. Este es el tema. Es el mensaje dirigido a la iglesia, es el mensaje dirigido al pueblo de Dios que les dice, a ver, reacciona. Durante muchos años, durante muchos periodos de la historia te he hablado, te he instruido, te he dado una ley que tú no respetas. Y sin embargo, fíjate cómo los paganos, aquellos a quienes yo no me he manifestado, tienen mucho más fe que tú. ¿Qué se necesita? Se necesita que se abran tus oídos para que puedas hablar, para que puedas comunicar tú también la buena noticia. Y esto pues nos refiere ya a nosotros. Por eso Jesús en el capítulo 21 de Mateo, verso 31, dice, por eso los publicanos, es decir, la gente que ustedes desprecian, esa gente que para ustedes no vale nada, la gente que cobraba impuestos, la gente que no podía, poniéndonos en el contexto, que no podía ir a misa, pensemos la gente que trabaja en los supermercados o cosas que le impedirían. Hoy pues no habría tanto esto, ¿verdad? Porque pues hoy hay muchas misas. Hay misas, allá con el padre Scott, hay misas hasta de 10:30 de la noche, imagínense. Entonces, hoy en día, pues creo que no haya mucho la excusa de que no se puede ir. En el tiempo de Jesús, pues obviamente nada más había, primero, un solo servicio. O sea, la sinagoga se reunía a las 10, 11 de la mañana y ya. Si juites, juites, y si no, te amolates. Cosa que hoy, pues no es así, pero en aquel tiempo era así. Segundo, la gente que trabajaba para el gobierno, pues esa gente no puede ir a misa porque el domingo no es como para nosotros, un día feriado, sino era un día pues de trabajo ordinario. Por eso, por ejemplo, cuando celebramos la fiesta de Corpus Christi, aquí en nuestras diócesis de México, la fiesta de Corpus Christi no se pasó como otras fiestas al domingo, sino que se sigue celebrando en jueves. No más que el jueves hay que ir a trabajar. O sea, las empresas, Ternium, cualquiera, ¿verdad? Las que ustedes, pues es día de trabajo, ¿sí? No es un día feriado. Y entonces, ¿cómo le hago, verdad? Se me complica, máxime, si imagínense que en la parroquia nada más tuviéramos, pues la misa de 10 de la mañana el jueves. ¿Quién va a venir? Pues nadie, ¿verdad? Algunas señoras, algunos niños que tengan situación de ir en la tarde, pero pues nadie podría venir porque es en jueves. ¿Sí? Bueno, en el tiempo de Jesús, pues la gente que tenía puestos públicos, pues no podía ir, y entonces eran considerados como pues de lo peorcito, ¿no? Los criticaban, esos no se van a salvar, esos no van a ir al cielo porque no asisten. Y también los pecadores, que en general, pues uno de los pecados más públicos, pues sería el de la prostitución. Entonces las mujeres de mala fama, esas tampoco iban a entrar. Y Jesús, sin embargo, dice, se les van a adelantar en el reino de los cielos. Y esta es la explicación, o sea, el capítulo 7 nos dice por qué es así. Porque ustedes no escuchan a Dios. Se les habla, se les dice, viene un profeta, viene otro profeta, se les dice de 1001 maneras y ustedes siguen anclados en sus tradiciones. La tradición de venir a misa. ¿Con venir a misa verdaderamente entro en comunión con Dios? Probablemente no, porque vengo simplemente a cumplir un precepto en donde ni me encuentro con mis hermanos, ni me encuentro con la palabra, ni me encuentro con Jesús Eucaristía. Simple vine a cumplir con una tradición de la iglesia. Y lo mismo podríamos decir de los bautismos
y de tantas otras cosas en nuestra iglesia. Vean el miércoles de ceniza, esto parece una romería. Gente a todas horas, en la mañana viene y viene y viene, y luego en la tarde ni se diga, y en la noche, Jesús mío. O sea, la gente se amontona allá afuera, tenemos la misa y está esperando que termine la misa para que le impongan la ceniza. Realmente no vino a misa. Le tocó la misa y pues ni modo se la tiene que fletar, porque pues hasta que no termine la misa, pues no le vamos a dar la ceniza. O sea, más importantes las tradiciones, la gente se quiere hasta llevar ceniza para los niños chiquitos. ¿Y qué le vas a decir al niño? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero ahí viene la señora con el bebito que se me hace que le hace más daño que le ponga ceniza en la cabeza. Póngale, padre, póngale ceniza. Tú dices, a ver, tradiciones. ¿Recuerdan? Fue lo que vimos la semana pasada. Así empieza este capítulo. Diciendo, se me han anclado, se han quedado en las tradiciones superficiales. Es más importante que te pongan ceniza que venir el domingo a la Eucaristía. Son tradiciones, son cosas buenas. Marcan, en este caso la ceniza, marca el inicio de la Cuaresma como un propósito, pues de conversión. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y pues vamos a tener durante toda la Cuaresma diferentes pues recursos que nos ayuden a realizar. Vengo con el propósito de decir, este signo que me ponen es un signo que voy a guardar para poder realizar este propósito que se me está marcando de convertir. Pero no, es, échele cenicita a todos, ¿verdad? Harta. Y no faltan las parroquias en las que tienen hasta sellito, ¿verdad? Tiene su sello en forma de cruz, y entonces lo ponen y, no hombre, se ve uno, pero bien bonito, ¿verdad? Aquí con su cruz negra, ¿no? Aquí muy estética la situación. Jesús critica ampliamente esto. Y presenta el evangelista Marcos, que recuerden que Marcos es el evangelista que muy posiblemente nos va dando más elementos y secuencias históricas porque él recoge su predicación de la predicación de Pedro. Nos dice San Hipólito que así es como parece se escribió el Evangelio de San Marcos. Pedro predicando y Marcos tomando nota ya de esta predicación. Entonces podemos encontrar que hay más elementos un poquito más secuenciales históricamente, aunque obviamente pues tenga el trasfondo de la teología, ¿no? Y así llegamos a, pues, ábrete, que se abran tus oídos a la palabra de Dios, porque si no, te van a ganar los publicanos, esos que tú criticas, ¿verdad? Esa gente que no viene a misa. Sí, pues no viene a misa, pero hay muchos que vienen a misa, pero están en la misma actitud que esos que no vienen a misa. China hay que ir a misa. Hijo, bueno, ni modo. O sea, los criticamos y dice, bueno, pues estos a lo mejor se te van a adelantar en el reino de los cielos. ¿Sí? Cuidado, atención. Hoy el Señor en el Evangelio hace una obra prodigiosa que nos presenta ya desde la primera lectura. La primera lectura tiene un contexto muy interesante. Este capítulo de Isaías que estamos hablando es una profecía acerca de esa liberación y de ese estado de libertad que iba a tener nuevamente Israel, que había rechazado en aquel tiempo pues también al Señor, ¿verdad? Entonces hay una profecía y esa profecía es una profecía de libertad. Se van a abrir nuestras bocas, vamos a poder cantar. Por eso responde el salmista, el salmo que hoy hemos escuchado, pues nos dice mi alma, pues le da gracias al Señor, lo bendice, lo alaba. ¿Okay? Porque nos ha liberado, nos ha quitado esta traba que tenemos en nosotros y que yo la referiría a dos elementos, el miedo y la vergüenza. Son estos elementos que no nos permiten ir adelante en nuestra relación con Dios y poder extender el reino de los cielos. Nosotros deberíamos de tener por nuestro bautismo naturalmente el hablar de Dios. Nos debería de venir así
naturalmente. Algunas citas que preparé que ustedes ya conocen. Deuteronomio 6, 4, 7. Estas palabras las guardarás en tu corazón, se las repetirás a tus hijos cuando estés en casa, cuando estés sentado a la mesa, cuando te vayas a acostar. Es esa invitación que siempre Dios nos hace. La palabra de Dios no es para nosotros, no es propiedad de nadie, es propiedad de la iglesia y es para la iglesia y es para que nuestra vida alcance la felicidad y la salvación. Ese es el sentido de estar hoy aquí nosotros, hermanos. Ese es el sentido de venir a misa, escuchar su palabra, grabarle en nuestro corazón y luego pues empezárselas a repetir a los chiquillos en las casas. Como les he comentado en otras ocasiones, es bien difícil que podamos lograr una educación de los chavos o de los niños en el catecismo. Por más que vamos cambiando elementos pedagógicos, pues es muy poquito el tiempo que nosotros le podemos dedicar aquí en la parroquia o en las parroquias para que la gente crezca. Entonces necesitamos que los papás desde pequeñitos pues les empezaran a hablar de Dios, empezaran a conocer al Señor. Y no que pues luego crecen, el mundo los jala, no conocen a Dios y al rato pues también se van de la iglesia, ¿verdad? Entonces, debería de nacer naturalmente. Es algo que Dios nos ha pedido, que le pedía al pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? Pues no hacían caso. Por eso las perícopas anteriores nos dicen, ustedes son pura exterioridad, puro cuento. Este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí, decía el Señor. Sin embargo, los paganos, esos sí están cumpliendo quizás la ley y ustedes no. Ellos sí abren su corazón a esta experiencia de amor de Dios y ustedes, aunque vienen a misa, no la abren. Abran su corazón, abran sus labios para proclamar las grandezas, las maravillas de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos diciendo, bendito seas, Señor, gracias, te bendigo y te alabo por este nuevo día que me das? Ya nos levantamos pensando en que si hice la tarea, no hice la tarea, que si voy a ir a la escuela, que si al trabajo. O sea, nuestra mente está ocupada ya en muchas cosas, en vez de hacernos conscientes de que Dios nos ha dado un nuevo día. Bendito seas, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. ¿Qué quiere decir? Que no está en nuestro corazón, que hay esa sordera interna que nos hace ser mudos y no alabamos, no bendecimos y no damos gloria al Señor por todo lo que estamos viviendo y recibiendo. San Pablo, ¿qué dice? Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Ay de mí si no predico. Lo siento como una verdadera obligación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, lo sentimos así? En otras ocasiones, platicando hacia los padres de familia, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a hablar con tus hijos de las cosas del Señor? Y no solamente cuando están bebitos o chiquitos. La mamá hablarle a la hija, el papá hablar con el hijo acerca de las cosas del Señor. Que vayan conociendo que tienen un papá y una mamá cristianos. No nada más una persona que viene a misa y se sienta a cumplir con un precepto, sino verdaderamente, hijo, quisiera hoy platicarte de estas cosas del Señor, de mi experiencia, qué sé yo, tantas cosas que podríamos nosotros compartir. San Pablo lo siente como una obligación. Aquí en la iglesia a veces lo único que sentimos como obligación, pues es darles los sacramentos. Siempre me ha hecho mucho daño interiormente el escuchar a un padre de familia después de que ya se le dio la primera comunión, que sería el último sacramento en recibir, que dice, ya terminé, ya cumplí. O sea, mi misión era que el niño hiciera su primera comunión. ¡No! Tu obligación es que se salve, que vaya al cielo. Esta vida se va a acabar. Estamos de tránsito. Tu mente, tu pensamiento y tu corazón tiene que estar pensando en que tu hijo se salve y llegue al cielo. Porque esa es la meta. La meta no es que te den la primera comunión por caridad. Hay mucha gente que no ha recibido la primera comunión y que se va a salvar.
Y hay mucha gente que ha recibido la primera comunión y probablemente no se va a salvar. Porque no es esto lo que nos salva. Esos son herramientas. Este libro no es el que me salva. Este libro es una herramienta. La tenían los judíos. Pero ¿qué dice Jesús? Este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces yo me puedo saber como los fariseos, de pe a pa, todo este libro y citar con versículos y luego, eso no me salva. Lo que me salva es que yo he aceptado a Jesús. Yo vivo conforme a esa ley del amor que Él me ha dado. O sea, mi corazón está abierto. Los labios de mi corazón, los oídos de mi corazón están abiertos. Y por eso es que siento una necesidad comunicársela a los demás. Comunicársela especialmente a los que viven conmigo, el esposo a la esposa al esposo. Chequen ustedes si han tenido a lo largo de su vida de esposos conversaciones acerca de la palabra. Si es un tema de casa, si es un tema que de repente estamos ahí platicando y pues nos encontramos con este tipo de conversaciones. ¿Qué tanto la palabra de Dios fluye en nuestras casas? Les he comentado una experiencia que vi en algún tiempo que tenía a veces un poquito más de tiempo para ir a desayunar o con mis hermanos o con alguna otra persona a un restaurante ahí por la colonia Mitras, y les he comentado cómo en diversas ocasiones, porque siempre iba pues a la misma hora, me tocaba ver a un pastor seguramente o algo así, que se juntaban a tomar el café, pero se llevaban sus Biblias y iban a platicar del Señor. O sea, dice uno, chiva, y nosotros acá platicando que si la política y que si el fútbol y que... Eso por temas bonitos, ¿verdad? Luego traemos cada tema en esas conversaciones de café, que hay Carlitos. La palabra de Dios te mueve interiormente, forma parte de tu acervo, de tu vida, de tu cultura cristiana. O sigue siendo, pues nuevamente, un libro más que no salva. La Biblia no salva en sí misma. Es un instrumento, como es la iglesia, como es todo lo que Jesús nos ha dado. Son instrumentos para que te salves, para que llegues al cielo y más aún, para que puedas vivir plenamente tu estadía entre nosotros aquí en la tierra. Ábrete, ábrete. Y por eso concluye el texto diciendo, qué bien lo ha hecho todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Me entiendes, Pancho? El tema es abrir el corazón y poder hablar de él. Así concluye todo este capítulo que inicia con la superficialidad. Superficialidad que hoy tristemente vivimos en nuestra iglesia. Ábrete, todo lo he hecho bien. Y eso que Él ha hecho, pues es abrir nuestros corazones y nuestra boca. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Te pido delante de Dios, según de Timoteo 4, los primeros 2 versículos. Te pido que prediques, que hables del Señor. Tus oídos y tu corazón ya se ha abierto, porque se abre por la predicación. Y ustedes, hermanos, ustedes la han escuchado, pero quizás no le hemos pedido al Señor que la abra. Tenemos quizás miedo, o quizás todavía sentimos pues algo de vergüenza de hablar del Señor, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Imagínense el esposo diciéndole a la esposa, tráete tu Biblia, amor. Quiero platicar contigo. En la mañana mientras oraba, me encontré con este pasaje que está increíble. A ver, tráetelo y vamos a ver esto. Así como que dices, qué rollo, ¿verdad? O sea, como que no.
son palabras, son acciones que no estamos acostumbrados a que ocurran. ¿Sí? A tu hijo, oye, vente Luis, vamos a juntarnos, fíjate que estuve leyendo en la mañana, o fíjate que en mi curso de no sé qué, o en la homilía, qué sé yo, y mira, tráete tu Biblia, vamos a revisar esto. Así como que nos da penilla. Creo que nos daría pena el que hiciéramos lo que ahorita les comentaba con estos hermanos que se juntan ahí en el restaurante, como que, qué oso, ¿no? Porque no vaya a ser que me vea alguien y se dé cuenta, fíjense nada más, se dé cuenta que soy cristiano, va a pensar que soy protestante. Sí, porque la gente te ve con una Biblia, pues ya eres hermano, ¿ah? Ya te cambiaste de religión. Fue un comentario, fue algo que ocurrió mucho aquí en la iglesia cuando empezamos a invitar a la gente a que se trajeran la Biblia, ¿no? Y entonces la vecina, pues veía pasar a la señora, ¿verdad? Y a los niños con sus Biblias. Estos ya van al culto, ¿verdad? No se concibe en nuestra iglesia esto, ¿no? No se concibe el que en una reunión de café, católicos, pues nos hayamos juntado para comentar algo sobre la Sagrada Escritura. Es algo como que, oye, luego si me ven, ¿qué van a pensar, no? Es algo que no está, tristemente, no está en nuestra cultura. No se han abierto nuestros oídos y nuestro corazón. Y entonces sentimos, me parece a mí, vergüenza. Cada quien vea qué es lo que está en su corazón. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer este tipo de cosas? Si verdaderamente atrás de esto, pues está la vergüenza. Todos amamos al Señor. Todos lo queremos mucho. Pero hay cosas que porque nuestra iglesia no se han hecho, pues nos dan vergüenza. ¿Cuántos de ustedes, como chavos, llevan sus Biblias a la universidad, al colegio? ¿Cuántos de ustedes sacan su Biblia en un momento determinado, en un descanso, para pues ponerse a leer algo de la Sagrada Escritura? La gente pues los va a señalar, ¿verdad? Estos son de los raros. Nos sentimos así como con penilla, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero porque es algo que no estamos acostumbrados. Y sin embargo los hermanos protestantes lo hacen, pero son protestantes. Y luego debemos de perder ese miedo. Hay una palabra muy dura del Señor, pero muy dura. Fíjense lo que nos dice. Les decía, hay una cita muy tremenda de Lucas, capítulo 9, verso 26. Si ustedes se avergüenzan de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de ustedes ante mi Padre y sus ángeles. Ay, Carlitos, imagínate, ni lo conozco. No, Señor, sí, por favor, dile que sí. No debemos de sentir vergüenza de ser cristianos, hermanos, de manifestarnos como tales. Es más, deberíamos de sentirnos súper orgullosos. La palabra de Dios en el capítulo 5, versos 14 y siguientes, dice, y cuando los persigan, y cuando hablen mal de ustedes por causa mía, alégrense y salten de contento, porque sus nombres están escritos en el cielo. Es causa de alegría, es causa de gozo que alguien nos critique por ser cristianos, que nos critique por traer nuestra Biblia, que nos critique por traer una cruz, y no porque traemos la cruz de, ¿cómo se llama? Una cruz así de plata o con brillantitos y una cosa así bonita, ¿verdad? Porque pues ahora también se usa mucho esto. No, la cruz esa de palo que te dieron en, ¿cómo se llama? En tu retiro. Yo veo a los chiquillos cuando van a alguno de los retiros, mientras les dura la calentura nada más, que generalmente no pasa de 2 semanas, entonces, no hombre, andan ahí. Por ejemplo, cuando van al camino a Pentecostés y que tienen su retiro, le damos su crucecita, no hombre, todo el tiempo, vienen al día siguiente a misa, ¿no? Ya hicieron su camino a Pentecostés y todo. ¿Y dónde quedó esa cruz? Pues quién sabe. ¿Cuántas cruces han dado a los que han ido a retiros?
Pues muchas, ¿verdad? Siempre nos dan como un recuerdo. A ver, recuérdate que hiciste esto y luego, ¿qué pasa? Nos da pena. Cuando yo entré al seminario, en la comunidad en la que estaba, una comunidad que habíamos formado para predicar y que queríamos verdaderamente ser cristianos, cosa que gracias a Dios, por misericordia de Él, pues nunca he perdido. Usábamos una cruz que mandamos a hacer, una crucesota así como de este tamaño, una crucesota grandota, que tenía una serie de elementos simbólicos que le habíamos puesto a la cruz. Y cuando yo entré al seminario, y durante mis primeros años de seminario, usé esa cruz. Después la cambié por esta que ustedes me han visto siempre que traigo, ¿verdad? Una cruz que yo hice y en donde ya le puse a María y todo. Pero era a causa de burla de mis compañeros en el seminario. ¡En el seminario! Me decían que si no me iba a colgar también el metate, ¿verdad? Porque era una cruz grande, era una cruz grande. Y la usaba todos los días. Así como me han visto que siempre traigo mi cruz, pues así usaba también en ese tiempo. Y la usaba antes de entrar al seminario. Fue una entrega solemne de esa cruz en donde entendimos el significado. Y siempre me he sentido gozoso de que la gente me reconozca como un cristiano. No me da pena llevar mi Biblia a ninguna parte, ni llevar mi cruz. Cuando viajo, incluso cuando voy en avión, casi siempre viajo con mi sotana. A veces ya le saco la vuelta a usarla porque para pasar los filtros de seguridad tengo que desvestirme completamente, porque además, como tengo que usar tirantes, entonces imagínense, quítate la sotana, luego quítate los tirantes, y luego quítate el de esto, y quítate el otro, híjole, más complicado, ¿no? Y la gente me ve, ¿verdad? Y sabe que soy. Y me siento bien contento y bien orgulloso de que la gente sepa que soy un sacerdote cristiano católico. Y traigo mi cruz con mi virgen. ¿Ah? Me siento orgulloso de ello. O sea, Dios ha abierto mis oídos a su palabra. Ha abierto mis oídos y mi corazón. Y por eso lo predico. Lo predico con mi vestimenta. Lo predico con mi Biblia. Trato, hasta donde puedo, que también con mi conducta y mi forma de ser, que a veces mi carácter no siempre me ayuda mucho. ¿Verdad? Ahí todavía tiene que seguir trabajando arduamente el Señor. Pero me siento orgulloso, como tú tienes que sentirte orgulloso también. Señor, ábreme este corazón que está cerrado a todas estas maravillas, para que mi corazón se abra y te predique con la boca, con mi manera de vestir, con mi manera de ser entre los demás. Y por eso es importante ir perdiendo el miedo, no tener temor. Quisiera terminar nuestra reflexión con unas citas. No las voy a leer todas, pero voy a leerles sobre todo unas que tendrían que ver con la oración. Dice en Timoteo, en Juan 14:27. Si quieren, leamos esta de Juan. Juan capítulo 14. La paz les dejo, les doy mi paz, pero no se las doy como la que da el mundo. No se angusten, ni tengan miedo. ¿Qué te van a hacer por ser cristiano? Si estuvieras en Siria, ahí te encargo, ¿verdad? Pero aquí, a lo mejor te van a echar carrilla, ¿verdad? Tus amigos. Siéntete orgulloso, ¿verdad? Así trataron a Jesús y a sus profetas. ¿Qué más de eso te van a hacer? ¿Te van a dar de cachetadas? ¿Te van a meter a la cárcel? Ahorita en México todavía no, ¿verdad? Entonces aprovechemos que tenemos esta libertad para dar este testimonio. No tengan miedo, dice Jesús, les doy mi paz. Tengan paz en sus corazones. Siéntanse bendecidos por haber nacido en un hogar cristiano católico. Y muéstrense al mundo abiertamente como lo que somos. Algunas oraciones que me gustaron y que comparto con ustedes. Salmo 31, 13 y 14.
Puedo oír que la gente cuchichea, hay terror por todas partes. Como un solo hombre hacen planes contra mí, hacen planes para quitarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho, tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos, líbrame de mis enemigos que me persiguen. No, ¿por qué tener miedo? Tú eres mi Dios, mi Señor. Tengo la raza que me echa mosca, que me critica. No sé si hayan visto, pero si no, ojalá y la pudieran ver, sobre todo ustedes, muchachos, la película Dios no ha muerto. Ojalá y la pudieran ver. Si no la han visto, réntenla. No sé si está en Netflix. Dios no ha muerto. Un testimonio bien cañón de un estudiante que prefiere perder la novia, prefiere perder su grado académico, prefiere perderlo todo que aceptar no ser cristiano. Véanlo. ¿Sí? No tengan miedo, no tengan miedo. Señor, abre mis oídos, abre mi corazón. Mete tus deditos en mis oídos para escuchar cada domingo lo que me dices. Y tócame la lengua para hablar de ti. No todos están llamados ciertamente a hacer lo que yo hago. Tiene que ver en gran parte de un carisma y un llamado especial, el poder predicar como yo lo hago. Un don que ya tenía desde antes de entrar al seminario. Predicaba en los camiones, predicaba en la Alameda siendo laico. No todos lo tienen. Pero que no nos dé, pues, cosita traer una cruz bonita o grande, traer nuestras Biblias, mostrarnos verdaderamente, predicar con nuestra forma de ser, con nuestra apariencia, con lo que somos, predicar que verdaderamente le pertenecemos a Jesús, que no tenemos temor de esto. El Señor nos protegerá. Les leo otro salmo, Salmo 34:4. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Clamen al Señor, pídanle que se les quite este miedo. Ya basta de que el católico tenga miedo de mostrarse como un auténtico cristiano en el mundo. No tengan temor, papás, de juntarse con sus hijos y hablar de Dios con ellos. También hay que hablar del fútbol y del béisbol y de todo lo demás, pero como que parecería que el tema de Dios pues solamente está hecho para aquí, para la iglesia, ¿no? O sea, también nuestras casas es un tema de conversación, el tema de la vocación. Oye, mijo, ¿no has pensado en ser sacerdote? Oye, hija, ¿no has pensado en ser religiosa? Como que son temas que mejor ni hablemos de ellos, ¿no? Pues ¿de dónde salen los sacerdotes? No venimos del planeta Venus, ¿verdad? Venimos de familias como las de ustedes en donde se va fomentando la vocación y donde pues qué honor, ¿verdad? Qué honor tener un hijo sacerdote. O sea, necesitamos decirle al Señor, ábreme mis oídos. Abre mis oídos a este misterio del que ahorita nos está hablando el Padre. Abre mis oídos para que cuando escuche y lea tu palabra, pues tenga sentido para mí y la pueda poner en práctica en mi vida. Les dejo un par de citas más para que ustedes las revisen en casa. Deuteronomio 31:7, donde pues el pueblo pide valor para poder enfrentar a sus enemigos. Y Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, donde hay amor, no hay temor. Yo creo que es tiempo, hermanos, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los laicos católicos de mostrarle al mundo que también nosotros somos cristianos, que amamos profundamente al Señor y que queremos que todos los demás que conviven con nosotros también lo conozcan. Recuerden lo que dice en Romanos 10, verso 17. Por la predicación nace la fe. Si nosotros, los cristianos católicos, no predicamos, se nos van a adelantar los testigos de Jehová que no tienen miedo, se nos van a adelantar los pentecostales
que no tienen miedo. Se nos van a adelantar desafortunadamente otras creencias, ni siquiera cristianas, que no tienen miedo y que se sienten orgullosos de ser lo que son, de hablar de lo que creen y de atraer a los demás hacia la fe que ellos profesan. Seamos nosotros, los cristianos católicos, un verdadero ejemplo de lo que significa amar al Señor y no tener miedo ni vergüenza de mostrar lo que somos y atraer hacia nuestra iglesia a todos los que conviven con nosotros. Que el Señor, mis hermanos, nos dé esta gracia y esta fuerza, porque hoy más que nunca es muy necesario. Alabado sea Jesús. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.